Sí. ¿Cómo están? Buenos días. Me alegro de verlos y escucharlos, alabar al Señor. Yo creo que eso es eh, algo que todo creyente necesita tener. Ya esa interacción, el interactuar, el saludarse, el escucharse unos a otros, el adorar al Señor, es parte importante de no solo de la vida cristiana, sino de la vida. Y yo sé que a veces se puede hacer un poco complicado, complejo, pero lo importante es que usted entienda que es necesario que nos reunamos, como dice el escritor, no dejando de congregarnos, sino que congregarnos no es que nos salva, pero sí es una evidencia de lo que nos importa. Y yo creo que eso es algo que no se nos debe olvidar. Hoy día quiero compartir con ustedes un poco acerca de, ya que el jueves las mamás estuvieron ya en su día y hoy día voy a compartir con ustedes, no se van a salvar del estudio que el Señor tiene para ustedes en esta mañana y que va a ser de bendición, ¿ya? Esa es la idea, de animarte, de desafiarte, de ponerte en perspectiva a lo mejor y también a lo mejor reprenderte, porque eso es lo que la palabra de Dios hace, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, quiero hoy día compartir un estudio con ustedes en el libro de Timoteo. Vamos ahí al libro de Timoteo. El tema que se le puso, perdón, a este estudio es cómo las mamás pueden cambiar el mundo. Y ayer tuvimos la oportunidad de estar en la Cerrí compartiendo y una de las cosas que la compartí ahí al grupito ahí que se reunió ayer, mamás solo pueden ser mujeres, XX. Yo sé que hoy día a veces dice, este hombre se embarazó y tuvo un hijo. No, Dios lo diseñó así. Dios lo hizo así. Acuérdense ustedes cuando Dios creó a Adán, dijo, no es bueno que el hombre esté solo y creó a la mujer. Y Adán le puso por nombre Eva, que es la madre de todos. No es Adán el madre de todos, no, es Eva. Y de ahí es donde usted y yo nos conservamos. Así es como se conserva la especie, la unión entre un hombre y una mujer. Ese es el diseño de Dios. Yo sé que hoy día a veces usted puede escuchar, podemos escuchar a lo mejor muchas informaciones, pero para nosotros lo importante es lo que dice la Biblia y también es cosa de genética, ya, biología, ya es el diseño de Dios. Lo demás es ideología. Por ende, las ideologías lo que hacen es corromper, dañar. Cuando no tienen evidencias, atacan. Nosotros tenemos la evidencia de lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco acerca de este punto que yo creo que es importante y tres aspectos que son importantes para las mamás en este tiempo y en todo tiempo. Pero yo creo que más ahora es tratar de poder criar a los hijos, a los que están en ese proceso todavía. Ya algunos ya están criados o mal criados, pero al final ya están. Pero a los que van en crecimiento y que todavía usted, porque si usted trata de enderezar el árbol cuando ya está grande, está complicado, ¿verdad? El árbol se debe ir poniendo esa guía para que vaya creciendo derecho, obviamente, cuando está pequeño. Y yo creo que eso es importante, aprovechar eso. Y para aquellos que a lo mejor ya tienen hijos grandes, que ya están ya en desarrollo, en desenrollo, ya algunos,
lo importante también es mantener ciertos principios que todavía se pueden aplicar. Entonces aquí el apóstol Pablo nos va a mostrar a una mamá que hizo un cambio, a una mamá que tenía una misión y la completó. Y yo creo que eso es importante. Cuando usted lee el pasaje, por ejemplo, del Salmo, donde dice que los hijos, ¿verdad? Son una bendición de Dios y son como esas flechas. La palabra ahí son una misión, son una tarea. Y la tarea que Dios le ha dado a la mujer y también obviamente al padre, pero en este caso vamos a hablar de la mujer, es importante. Es importante y no se debe tomar nunca a la ligera. En el primer capítulo vamos a leer un par de versículos aquí en Segunda de Timoteo. No sé si les había dicho, Segunda de Timoteo 1, comenzando el versículo 1 al 7. Vamos a leer. Y luego vamos a ver 3 maneras en las que usted como mamá puede invertir en su hijo para que cambie el mundo. Yo creo que eso es importante y no morir en el intento. ¿Ah? Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Versículo 2, a Timoteo, amado hijo. Si usted tiene Biblia, usted puede ir subrayando. Vea aquí que es interesante el concepto que Pablo tenía de Timoteo, amado hijo. Obviamente sabemos que no era un hijo biológico, era espiritual. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Y vea lo que dice ahora el versículo 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas. ¿De cuáles lágrimas? ¿De quién? De Timoteo. Porque esta carta va a Timoteo. Se acordaba de las lágrimas de Timoteo. Y ahí está nuestro primer punto. Vamos a desarrollar. Dice, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y ahí está nuestro segundo punto. Una fe genuina, mujeres genuinas que fueron desarrollando un ejemplo en la vida de este Timoteo. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Un tercer punto ahí. El resultado de los 2 anteriores va a ser este. Entonces, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Pero la cobardía es algo que a veces se transmite. Y mamás, ustedes tienen que ser hijos valientes, audaces, si quieren que realmente ellos sean parte y que tengan ese fuego en su corazón para servir al Señor. Niños temerosos, está complicado. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. 3 inversiones que usted puede hacer en la vida de sus hijos. Y esto nunca está de más. Nunca está de más. Y aquí la primera mención que vamos a hacer aquí tiene que ver con esas lágrimas, ternura. Ahora, obviamente, a las mamás son excelentes en eso, ¿verdad? Bueno, algunas, ¿ya? Pero en general son excelentes aquí. Fíjate, Pablo dice que él está recordando a Timoteo y cuando se recuerda de Timoteo, ¿qué es lo que recuerda de él? Esas lágrimas que Timoteo derramó, que esas lágrimas. Ahora, nosotros estamos en una cultura en donde se nos dice que los hombres no lloran. Machito, machito. Yo soy machito, pero lloro. ¿Ya? Machito llorón, como dirían. Pero sí, eso es parte. Ahora, eso no es tu lado femenino.
obvio. Así que cuidado con eso. Que es el love. No. Son nuestras emociones. Aprender, y esto es lo que este hombre, ya a este punto, Timoteo, aprendió. Y fíjate que es lo que menciona aquí. Me acuerdo de tus lágrimas. Timoteo llegó a ser tan cercano a Pablo, que fue el que él describe, no he encontrado otro que tenga mi mismo sentir, mi mismo pensamiento, mi mismo deseo por la gente. O sea, eran muy, muy cercanos. Entonces, cuando Pablo menciona aquí las lágrimas, es porque hubo un momento en la vida de este hombre en donde lloró por Pablo. Y se acuerda de eso él. Ya no era inflexible, duro, sino que sencillamente fue uno con él. Mismo sentir, mismo ánimo, dice en Filipenses 2:20. El que pensaba como yo. Ahora, cuando Pablo escribe Filipenses y cuando Pablo está escribiendo esta carta, ya han pasado muchos años de ministerio. Y Pablo dice, hey, no he encontrado otro como Timoteo. ¿Ya? Otro que tenga este mismo sentir y que tenga ese mismo sentimiento de amor y de pasión por aquellos que el Señor ha puesto delante de ellos. Y en este caso aquí por el apóstol Pablo. Cuando lloró Timoteo, dos posibilidades. Una a lo mejor es cuando el apóstol lo dejó en Éfeso como pastor y él se fue. Otra posibilidad es en el libro de Hechos, en el capítulo 20. Ahí donde el apóstol Pablo se despide de todos los ancianos de Asia y de esa zona, ¿ya? Y dice que todos lloraron, entre ellos estaba Timoteo, y dice que todos lloraron, se abrazaron, porque una de las cosas que Pablo les dice a ellos, no solo que me voy, sino que muchos de ustedes ya no me van a volver a ver nunca más. Imagínate. Entonces Pablo aquí dice que hubo un gran llanto cuando esto ocurrió. Entonces aquí usted y yo podemos ver que Timoteo estaba entre ellos, porque Pablo lo había dejado en Éfeso. Y estaba aquí en esta despedida, una despedida llorada. Nosotros por el asunto del ministerio nos hemos tenido que ir despedir en algunas ocasiones. Aquí no, ¿ya? Aquí no, pero cuando estábamos en Colombia, cuando estábamos en Chile, antes de ir a Colombia, ¿ya? Y son lloradas las despedidas. Hay algunos que van a llorar más que otros. Y hay otros que no van a llorar porque les va a dar lo mismo. Que se va, bueno, alguien más quedará. Entonces aquí el apóstol Pablo habla acerca de este sentimiento, de esta ternura que el hombre Timoteo tenía. Ahora, yo creo que a ningún hombre le gustaría que esto de que usted anda llorando por aquí y por allá se hiciera público. ¿Sí o no? Bueno, Pablo aquí lo hace. Ahora, abro comillas. Si usted está en el ministerio, su vida es pública. Y tiene que aprender eso. Es que esto es mi vida privada. No, su vida es pública desde que usted está en el ministerio. ¿Quiere que su vida sea privada? Deje el ministerio. Su vida tiene que ser tan abierta que todos puedan conocer su vida. Como dice Pablo, soy carta abierta. Cierro paréntesis. Entonces Pablo aquí nos muestra que no hay ningún problema en que usted pueda expresar esos sentimientos, este rasgo de ternura, especialmente aquí en un hombre. ¿Y de dónde lo aprendió? En su casa. Ahora, yo tengo una mamá, ¿verdad? Que era una mamá que le gustaba orar y llorar y todo lo demás, pero también tuve un papá fuerte, firme, ya, extremadamente firme, por su formación. Pero ahí está ese lado. O sea, si ustedes me preguntan, ¿usted vio alguna vez a su papá llorar? Nunca. Nunca, yo no me recuerdo haber visto a mi papá llorar alguna vez. A lo mejor no sé si en privado, pero nunca.
Pero obviamente a su mamá, sí. Y uno dice, bueno, no hay problema. Bueno, eso mismo a veces puede transmitirse, esa ternura que quiere que tengamos. ¿Ya? Porque a veces creemos que la formación de nuestros hijos en el lado masculino tiene que ser así dura. No quiere decir que su hijo va a ser y usted lo... No, pero sí estoy diciendo que tenemos las emociones y están ahí para demostrarse. Y este hombre nos dice aquí que él se acuerda de Timoteo llorando, una emoción, un sentimiento. ¿Ya? Ahora, si usted lee en Isaías 66, y usted puede profundizar después en eso, busca en el canal de YouTube cuando estudiamos el libro de Isaías, pero este es un versículo muy interesante. Fíjense aquí la comparación que se hace con la ternura de una madre de Dios. En el versículo 13 del capítulo 66, dice, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. ¿Quién está hablando? Es Jehová el que está hablando. Y está haciendo esta figura, esta comparación de una mujer, de una madre con sus hijos, con ternura. Así dice, yo los consolaré aquí. Así yo los consolaré. Hay un dicho judío que dice esto. Dios no podía estar en todas partes, por eso inventó a las madres. Ese es un dicho judío. Por eso Él creó a las madres aquí. Entonces, una de las formas en que Dios se muestra en todas partes es a través del cuidado, el amor de una madre. Esa es la forma aquí. Entonces, una de las formas en que Dios lo hace es a través de su madre, de ese cuidado, de ese amor de una madre. Y Timoteo, objeto aquí de la ternura de su madre, y no solo de su madre, sino también de su abuelita. Hay muchas de aquí que ya son abuelitas. No quiere decir que sean ancianas ni nada de eso, pero son abuelitas. ¿Ya? Somos abuelitos jóvenes. Y van aprendiendo. Pero también es una cosa importante para aquellos que ya a lo mejor dicen, bueno, yo ya no tengo hijos, pero tengo nietos. ¿Ya? Y usted también no los malcríe, porque dice, los abuelos están para... No, error. Sí, a lo mejor usted no va a poder corregir como lo debe hacer el padre y la madre, pero sí debe enseñar. Y acuérdense, en Tito dice que las ancianas deben enseñar a las más jóvenes, a amar a sus esposos y amar a sus hijos. Amar a sus hijos con ternura, pero también con firmeza. Entonces, todos nosotros aprendimos ternura de nuestras madres. Y yo creo que eso es algo que uno siempre lo va a tener en su corazón. Ahora aquí sale una pregunta, ¿dónde estaba el papá de Timoteo? Bueno, no se menciona aquí. Él fue criado por su madre y abuela. Es lo que nos dice aquí. Su madre era judía, ¿ya? Una madre gentil, amorosa, pero su padre era griego. Papá firme probablemente, por eso arraigado a sus tradiciones paganas, probablemente. Por eso Pablo tuvo que venir y circuncidar a Timoteo, porque no fue circuncidado cuando tenía que ser circuncidado a los 8 días, sino que fue circuncidado siendo ya adulto aquí. Entonces, aquí vemos la gran contribución que hicieron estas mujeres, en este caso la mamá, Eunice, un buen nombre. ¿Hay aquí alguna Eunice? ¿Usted conoce alguna Eunice? Bueno, yo conocí una en Colombia, Eunice, ¿ya? Es raro. Yo, ay, qué feo el nombre, pero sí es feo en español. Ya puede ser. Pero lo que significa
Es tremendo. Es tremendo. Y ahí vamos a ver esto en un momento. Así que pónganle a sus hijos, a sus hijas Eunices. ¿Ya? Entonces, vea lo que dice un psiquiatra. El hambre del niño, mamá, escuchen esto, el hambre del niño pequeño por el amor y la presencia de su madre es tan grande como su hambre por el alimento. Su ausencia, la presencia, el afecto, su ausencia genera inevitablemente un poderoso sentido de pérdida, enojo y frustración en los hijos. Cuando la mamá no está ahí. Cuando la mamá no está para darle ese aliento, esa ternura. Produce esto, es lo que dicen estos expertos, ¿ya? En cuanto a este punto aquí. La ternura hace tres cosas en la vida de un niño, de una persona. Una, lo hace accesible. No es una roca. Se puede interactuar con alguien. También lo hace creíble y identificable. Se puede conectar ahí. Y esto es lo que hizo en la vida de este hombre. Esta mujer Eunice, su mamá y su abuela. Entonces, primero aquí habla de darle esta ternura, que es algo que no necesariamente se tiene que enseñar en la vida de las mujeres. Lo pueden hacer, pero dirigirlo de la manera correcta. Llevarlos y encaminarlos de la forma y la manera correcta. Pero lo segundo que dice aquí, la segunda inversión, si usted está pensando en invertir, está en el versículo 5 y habla de piedad. ¿Ya? Ternura y piedad. Y la piedad tiene que ver con fe. Y fíjese lo que dice el versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero. Y eso es importante, madre. Porque queremos darle a nuestros hijos, o exigirle a nuestros hijos algo que nosotros no tenemos. Primero usted es en donde debe estar arraigada esa fe genuina, para que a la vez esa fe genuina sea transmitida creíblemente hacia sus hijos. Y esto es lo que ellos hicieron, dice una fe genuina que habitó primero en tu abuela Loida. O sea, y luego pasó a Eunice. La mamá, la hija al hijo. Es como funciona. A veces nosotros queremos que alguien más se haga responsable de esa área, que es responsabilidad del hogar. Porque a veces la gente piensa que aquí en la iglesia se les viene a transmitir la fe. ¿Cuánto tiempo están los niños ahí? ¿2 horas puede ser? ¿Cuánto tiempo están en la casa? Bueno, el problema es que hoy día están menos del tiempo que deberían estar, ¿verdad? Pasan más ahora en las escuelas o colegios. Pero eso es un plan siniestro. Ya, antiguamente yo iba mañana hasta mediodía a la casa. Y ahí la mamá sabrá qué hacer con uno. Bueno. Pero ahora no, la mamá felices a las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se los estamos entregando al mundo. Ojo, no es que ahí les enseñan. ¿Qué les están enseñando? Bueno, lo importante aquí es que el apóstol dice que hubo en este joven una fe genuina que primero estuvo arraigada en la vida de su abuela y su mamá. Y esto es lo segundo. Piedad, fe. Como dije, el padre de este niño, NN, no da nombre, ¿ya?
Así que a veces, es que se me hace tan difícil, estoy sola. No, es imposible. Podemos criar a nuestros hijos y puede usted criar a sus hijos en una fe genuina, en una fe real. Pero si primero esa fe está en usted, en usted. Entonces dice aquí que este es el efecto en la vida de este joven que trascendió luego en su vida y que lo llevó a ser parte del ministerio del apóstol Pablo. Entonces, un padre que probablemente o murió, un padre que se fue, siendo incrédulo, no se nos menciona aquí, pero se menciona a su madre. Sí se menciona a su abuela. Y fíjense, en el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 1, que es el primer encuentro, llamémosle así, que tiene el apóstol con este joven, con esta familia. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, dice, hijo de una mujer judía creyente. Y luego, pero, el siempre es como, pero, de padre griego. Pero ¿cuál es el punto aquí? ¿De dónde obtuvo su fe Timoteo? De su madre. Aquí podemos usar el término matriarcalmente. Es lo que ocurrió aquí. Fíjense, esta mujer dice que era judía, pero creyente. ¿Creyente en quién? En Jesús. Que Jesús era el Mesías. Y ahí había una unión en donde el padre obviamente era gentil y obviamente era incrédulo. Aquí. O sea, el padre aquí no tuvo influencia espiritual en la vida de su hijo. De su hijo. Paréntesis. Solteros. Solteras para ustedes, las que quedan, solteras sin compromiso o solteras con compromiso, ¿ya? Ustedes tienen que pensar en eso. Ese es el hombre que va a poder transmitir una fe genuina a los hijos que vamos a tener, ¿o no? No, no es creyente, pero casi lo es. No. Tenga cuidado. Le estoy advirtiendo. Con tiempo. Lo puede sin llorar. Sí, porque es que no me deja ir, ahora no puedo, no. ¿Sí o no? ¿Cuántas historias ha pasado? Historias de la vida real. Lo que callan las mujeres. Es novela. ¿Ah? Pero los cristianos, las cristianas, deberían estar atentas a eso, apercibidas de eso. No ser un yugo desigual. ¿Por qué? Porque puede que en la fe que usted tiene, y usted debe pensar en eso. Si yo me caso con alguien que no cree lo mismo yo, bueno, ¿qué fe le vamos a transmitir a nuestros hijos? ¿Cuál es la fe? Cerramos paréntesis y aquí dice, fíjense en el versículo 3 del capítulo 16 de Hechos, por esta razón, como no hubo un padre presente, este muchacho no fue circuncidado. Dice, quiso Pablo que éste fuese con él en el segundo viaje misionero. Tomándole, le circuncidó por causa de los judíos. Aquí. Entonces, aunque fue criado por esta madre judía, nunca fue circuncidado. Y esto es la razón del por qué el apóstol tiene que circuncidarlo para que no sea tropiezo para el evangelio cuando ellos vayan a las sinagogas o a compartir su fe con los judíos aquí. El griego decía, nosotros no hacemos esto, no necesitamos eso. Los judíos era parte del pacto, era la forma en que ellos hacían parte del pacto, de la promesa de Dios como pueblo de Israel aquí. Entonces vea otra cosa que es interesante. Timoteo significa el que honra a Dios o el que teme a Dios. ¿Quién creen ustedes que le puso este nombre? La mamá.
Es lo más probable. ¿Ya? Puede haber elegido ese nombre aquí. Alguien que teme a Dios, alguien que honra a Dios. Y aquí es donde viene el significado del nombre Eunice. ¿Ya? La famosa Eunice, la que nos menciona aquí. ¿Ya? Eunice, de Nike. De ahí viene ese nombre. ¿Ya? De las zapatillas. Bueno, es parte de ese nombre. Pero ¿qué significa el nombre Eunice? Yo creo que está perfecto. Y tiene que ver con una mujer, y su nombre significa buena victoria o feliz. Eunice terminó y tuvo una buena victoria con su hijo, al verlo después. Y no es que inmediatamente usted va a ver los frutos o los resultados de la semilla que está sembrando en la vida de sus hijos. Pueden pasar años. Pero ahí es esta mujer la que estuvo ahí. La idea tiene de este nombre la que conquista, pero conquista para bien, no para mal. Y lo que ella conquistó fue este hogar dividido, conquistó a su hijo para Dios y lo llevó. Porque a lo mejor si su padre aún estaba vivo, a lo mejor su padre lo pudo haber influenciado hacia mal. Pero ella lo influenció hacia bien. Y lo vio convertirse en evangelista, misionero, pastor. Uno de los líderes de la iglesia en Éfeso con el tiempo. A lo mejor ella nunca pensó que es lo que podía llegar a lograr o lo que Dios podía hacer en la vida de ese joven. Entonces, un principio, mamá, si usted haga lo mejor que pueda, que el resultado del Señor. Y no los eduque para, o prepare para. Sí, prepárelos para el Señor, pero el Señor sabrá lo que va a hacer con esa vida. Misionero. Yo creo que ninguno de nosotros, honestamente, así, como dirían, ¿cómo decirlo? Prepara a sus hijos para que sean misioneros. ¿Hay alguien aquí que ora todos los días, quiero que mi hijo sea misionero? No. ¿Qué hacemos? ¿Nos preparamos para qué? No, es para que puedan afrontar esta vida. ¿Cómo? ¿Dándole qué? Educación. Y ya la educación primaria, secundaria, ya no es suficiente, ya tiene que ser técnica, profesional, y siguen por años. ¿Ustedes qué creen que era, cuál era el corazón de esta mujer hacia este hijo? Y vamos a ver que la iglesia se mueve con jóvenes, quieran o no. Y Pablo tenía eso muy claro. Y siempre él escogía jóvenes. ¿Por qué? Porque él iba a morir y la obra tenía que seguir. Entonces, vea, esta mujer, Eunice, hizo y logró esta victoria. La primera vez que Pablo viene a visitar Listra, que es de donde ellos eran, probablemente esta mujer se convirtió, ella y su abuela, se convirtieron a Cristo. Y fueron discipuladas y luego Pablo fue y vuelve por segunda vez en Hechos 16, segundo viaje misionero. Y ahí estaba Timoteo pequeño. Pero en el segundo viaje misionero ya Timoteo podría ser un poquito más de un adolescente, 18 años. Algunos piensan, máximo 20. Y Pablo ve no a una adolescente, sino ve a un joven con una fe firme. Y le dice, ¿sabes qué? Ven. Ahora ustedes saben lo que Pablo pasaba. Los viajes misioneros no era Hotel Hyatt, 5 estrellas, ni volar en first class, ¿ya? Ni comer en los mejores restaurantes, no. De hecho, hubo uno que era más viejo que Timoteo, Marcos, que también era joven, pero era un poquito más viejo, que los dejó en el primer viaje. ¿Se acuerdan? Dice que los dejó.
¿Por qué? Porque en el primer viaje le dieron piedra a Pablo. Dijo, no, yo no estoy para esto. Yo estoy para el Hyatt, yo estoy para vacaciones. Pero aquí Pablo ve a este joven, lo invita, y ¿qué es lo interesante? ¿No ve usted que su madre, no, es que es muy joven? No, ya tiene una fe madura. ¿Dónde se enseña la fe? ¿Dónde se madura la fe? ¿Dónde se practica la fe? Comienza en la casa. Es ahí donde comienza. Es ahí donde los hijos deben ir tomando y adquiriendo, no solamente ya en un punto la fe de los padres, sino que su propia fe, transmitida a través de sus padres. En este caso aquí fue de esta Eunice, de esta victoriosa. Yo le dije el otro día que las iba a empoderar, victoriosa en Cristo. Y esto es lo que ella hizo. Y Pablo viene y se lleva a este muchacho sin saber ella lo que había preparado y para qué lo había preparado. Dios se encargó. Vean lo que dice el famoso predicador del siglo pasado, suena del siglo pasado, pero es a principios de 1900. Campbell, Morgan Campbell. Fíjense que es interesante, es uno, si ustedes pueden conseguir comentarios de él, son excelentes, comentarios muy, muy bíblicos. Dice, mi dedicación a la predicación de la palabra era maternal. Cuando tenía apenas 8 años, predicaba a mi hermana pequeña y a sus muñecas, que estaban ordenadas y dispuestas frente a mí, así, ¿ya? Imagínense. Mis sermones eran historias bíblicas que había escuchado por primera vez de mi madre. O sea, la fe se transmitió aquí, ¿ya? El amor a la palabra de Dios, el amor al ministerio llegó desde su madre. Y tuvo efectos en la vida de este hombre. De hecho, él escribe después, mi dedicación a la predicación de la palabra fue maternal. Es de ahí donde comenzó a escuchar. Desde ahí es donde él empezó a sentir ese amor por la palabra. Es a los 5 años en que usted ya hizo o no hizo el trabajo. Los primeros 5 años. O sea, a los 5 años ya tus hijos deben saber el camino al cielo. Es ahí. Spurgeon decía, ojalá a los 7, pero si es a los 5, mejor. Mejor. Entonces, hay un dicho que dice esto, un dicho escocés. Una onza de madre vale una libra de clero. En otras palabras, los sermones de las madres son mucho más poderosos que los sermones de los predicadores, es lo que estaban diciendo. ¿Y dónde se dan esos sermones de las madres? En la casa, en la práctica. No, siéntese ahí a recibir un estudio, no, viviendo su vida, mostrándole la fe en Cristo, a enseñarles a orar. Papá, quiero esto, mamá, quiero esto. Bueno, hay que orar. Hay que orar. Y a ver, ¿ya? A veces la gente dice para Navidad, ya estamos casi en Navidad. ¿Sí o no? Ya se sienten los aires. Y los chiquitos, yo me acuerdo, le escriben, no sé si ahora lo hacen. A veces hasta los mismos cristianos le escriben ¿a quién? A Santa Claus. Nosotros en Chile decimos viejito pascuero. No sé por qué, pero le decimos viejito pascuero. Y le escriben cartas. Y claro, la carta, el papel te aguanta todo. El asunto es que orar para que Dios provea, para ver si es posible. Si no, aprenda a contentarse con lo que Dios le da. Entonces, de ahí es donde parte. Es esa fe que parte, esa fe en el Señor, esa confianza en el Señor
que parte ahí desde el hogar con su madre. Y vayan haciendo cuenta, madres, ¿qué se requiere para eso? Presencia. No puede estar ausente a eso. Presencia. Ese es el diseño de Dios. Ahora, si queremos el diseño del mundo, bueno, vea la consecuencia, vea cómo está el mundo. Pero el diseño de Dios no se equivoca. Dios lo diseñó así. Nos dice aquí que estas mujeres tenían una fe genuina en el verso 5. Una fe no fingida, sin hipocresía, sincera, real. O sea, era algo que fluía de ellas. No era que se ponían una careta, ok, es la hora de ser religiosa, es la hora de ser la madre espiritual. No, era parte de su práctica, parte de su vivir. Ellas no andaban con caretas. Por eso dice que es una fe genuina, sin hipocresías. No usan máscaras. No trataban de fingir que eran espirituales. Eran realmente espirituales. Esta era la fe de estas personas. No solamente partía de labios espirituales, sino de un corazón espiritual que se refleja en su acción, en su decir. En Mateo 15:8 el Señor dice esto: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lo que es falso se nota. Lo que es falso se nota. Antiguamente uno decía, yo me compro zapatillas americanas. Mentira, hecho en China. Esto es hecho en China. ¿No? Pero hay lugares en donde usted sabe que todo es falso. Una vez tuvimos un viaje misionero, fuimos a Paraguay, y en Paraguay hay una ciudad que se llama Ciudad del Este, la frontera con Brasil. Y esa Ciudad del Este es la ciudad de todo falso. Y andan con los Rolex, ¿verdad? Y todos los relojes. Entonces uno de los pastores amigos se compró un Rolex, no era un reloj, pero era un reloj de esos caros, supuestamente, ¿verdad? Pero que eran muy baratos. Y parecía original, pesado y todo. Y listo, se lo puso. Y ahí en esa zona hace mucha calor. Y uno transpira bastante. Y de repente comienza a ver que el brazo le comienza a comer verde. Aquí esta parte. Ahí le quedó el original. No era original. Tarde o temprano lo verde sale. Tarde o temprano el sarro sale. Lo que no es original no va a existir. La prueba, sincera, como decían ellos, sin cera para tapar la falla, sino que es original. Y aquí el Señor dice, perdón, aquí el Señor dice, este pueblo de labios me honra. La fe de estas mujeres no era así. Por eso dice, recibiste fe y la recibiste de tu madre, de tu abuela. Y eso es el resultado de lo que usted puede ver en la vida de este hombre. El famoso presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, ¿no?, dijo esto: ningún hombre es pobre si tiene una madre piadosa. Y es muy importante, una madre piadosa. Como dije, los primeros 5 años de la vida de un niño son los más críticos. El 85% del carácter de un niño se forma a los 5 años. Eso es lo que dicen los expertos. Y el famoso Charles Spurgeon decía eso. Y les predicaba a la gente, antes de que tus hijos lleguen a los 7 años, lleva a tus hijos a Cristo, que conozcan todo el camino al cielo. Y si es posible, y aún mejor, hazlo antes de los 5 años. A veces no, es que no saben, no entienden. Sí saben. Ellos saben lo que es malo, lo que es bueno.
¿Sí o no? Chiquitos así se andan escondiendo porque hicieron algo malo, ellos saben. Entonces, llevarlos al Señor. ¿Quiere formar el carácter? Ustedes, los que tienen niños pequeños, bueno, menos de 5 años, usted está ahí. Pum, comience a formar el carácter. ¿Cuál es el carácter que debe formar en su hijo? No el suyo, el de Cristo. El de Cristo. No un clon mío, sino el carácter de Cristo. Y para que eso pueda dar, usted necesita conocer el carácter de Cristo. En su vida, experimentarlo, vivirlo y enseñarlo y transmitirlo. Entonces, ternura, piedad, resultado, audacia, valentía. Ese es el resultado de estas dos cosas. Esta es la tercera inversión que usted está haciendo. Fíjense, dice verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Luego dice, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De dominio propio. ¿Cuál es la primera palabra, las dos primeras palabras o tres palabras que aparecen en el versículo 6? Los que trajeron Biblia. Del versículo 6. Por lo cual. Usted nunca comienza una conversación por lo cual. ¿Verdad? Este es el resultado de algo. ¿Y cuál es el resultado de lo que el apóstol está hablando aquí? Bueno, de lo que él ya ha dicho anteriormente. Ternura, piedad, fe. ¿Cuál es el resultado? Bueno, aquí es lo que él está diciendo. Audacia, valentía. Esto es lo que este joven Timoteo tenía. El producto de la fe genuina, el resultado de la fe genuina, siempre va a ser el servicio fiel a Dios. Y esto es lo que sabemos de Timoteo. Comenzó sirviendo al Señor, pudo haber tenido sus bemoles en su vida, sí, por eso Pablo dice aquí, aviva el don que hay en ti, por temor. Acuérdense, Pablo cuando escribe 2 Timoteo estaba en la cárcel, si cualquiera se desanima, si me van a meter a la cárcel, o lo otro que puede ocurrir en el ministerio, que la gente se vuelve apática. Tantos años en el ministerio y ya pierde el fuego, pierde la pasión. Que Dios nos ayude a que no pase eso. Que Dios nos ayude a que seamos fieles. Según la tradición, porque la Biblia no nos dice qué pasó con Timoteo, pero según la tradición, Timoteo murió como mártir en el año 97 en Éfeso. Dos versiones, una apaleado, cuando estaba hablando en contra de una fiesta pagana, hablando ahí acerca de los ídolos, en contra de los ídolos. Y es la misma versión, pero que fue golpeado hasta morir por toda la multitud que estaba ahí. O sea, ¿cómo pudo llegar ahí? Por esta fe genuina que fue sembrada en su corazón. Después de ver a Pablo morir, imagínate, él siguió viviendo más de 25 años. Siguió siendo fiel hasta que el Señor lo llamó a su presencia. A lo mejor uno pensaría, me gustaría que fuera de esta manera. A mí, imagínate, si fue apaleado, morir apaleado, golpeado con palos hasta morir por su fe. Eso es lo que hace la fe genuina. Siervos fieles. Siervos que desertan, siervos que están siempre deambulando de aquí para allá, como el péndulo, pues su fe parece que no ha sido bien genuina. Bueno, esta madre transmitió esto a este joven en ese tiempo, Timoteo. Por eso dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Recuerda, recibiste una fe genuina, recibiste ternura en tu hogar, recibiste esa fe en tu hogar. Bueno, permanece firme hasta el final.
hasta el final. Y yo sé que como madres ustedes pueden pensar, yo quiero que nadie lastime a mis hijos. Pero a veces nosotros los ponemos en una burbuja en donde, ponga usted que están sintiendo el llamado a misiones y se van a ir a esos países en donde la fe es perseguida, donde los creyentes son perseguidos. ¿Qué va a hacer? Va a decir, no, bueno, quiero que sufra. Por eso prepárelos para que sean audaces. Pero no lo van a hacer si usted es cobarde. Porque eso es lo que le transmitimos. Y la cobardía o el valor no quiere decir que no haya ausencia de temor. Pero sí que tenemos la seguridad, la certeza y la confianza de que no es que yo lo pueda hacer, es Él lo puede hacer en mi vida y a través de mi vida. Tenemos que preparar a una generación de jóvenes, de niños, de bebés, pues no sabemos cuándo el Señor va a venir. Pero madre, ustedes pueden preparar a esa generación que viene, valiente, audaces, con una fe genuina, tiernos, accesibles, abiertos, disponibles para ser usados por Dios. O sea, eso es una gran, gran responsabilidad y es una gran, gran bendición. Entonces, comenzó su vida ministerial Timoteo, muy joven. Siempre he pensado que el movimiento cristiano es un movimiento joven, ¿ya? Y no es que nosotros ya los mayores nos sirvamos, sí servimos. Pero si ustedes me ven que yo hago aquí es porque ya me están doliendo las rodillas. ¿Sí o no? Sí pasa. Ya no tenemos la misma energía. Es que hay que ir, antes podía yo ir, bueno, no era mucho de salir tampoco, pero sí de ir a otros lugares y subir montaña, meterme ahí por la selva. Ahora la voy a pensar. Pero hay jóvenes que sí lo pueden hacer. Nuestros hijos, nuestras hijas pueden ir y llevar el mensaje. Pero, ¿dónde empieza? En su hogar. Madres, es una gran, gran bendición, un gran privilegio que Dios les ha dado, porque solo ustedes pueden tener hijos. Y fíjate cuál es el resultado aquí. Nada más en el verso 6, dice, por la imposición de mis manos. Una madre puso con ternura sus manos en sus hijos. Y el resultado de eso es que un hombre de Dios pone ahora sus manos viendo la obra de Dios en la vida de ese hijo. Que vaya y haga la obra de Dios. Ese es el resultado aquí. Y Pablo se llevó a Timoteo y anduvo con él. Y fíjate, dice que él es mi hijo amado, verdadero hijo en la fe. Obviamente no era el papá biológico, pero con la obra que el Señor hizo en la vida de ese joven a través de la fe de esta madre, traspasada a él, Pablo lo vio como un hijo en la fe y lo preparó y lo instruyó. Entonces, mamá, haz lo que puedas hacer como madre y deja que Dios haga el resto. Haz lo que tú puedas hacer. Comienza tú a vivir esa fe. Equipa a tus hijos o hijas con ternura, piedad. Y Dios va a dar a esos hijos esa valentía, una valentía santa, para hacer lo que Él quiere hacer en la vida de ellos. Un hombre dijo, lo que se les hace a los hijos, ellos se lo harán a la sociedad. Lamentablemente, a veces perdemos la perspectiva. Todos nosotros queremos criar a nuestros hijos para que amen a Dios y sirvan a Dios. ¿Sí o no?
Bueno, ese debería ser. Pero eso no es fácil si estamos mirando solamente lo temporal y no lo eterno. Porque lo más importante es que usted tiene una tarea y usted tiene una misión. Y usted no va a poder lograr esa misión si usted no ha llegado a ese lugar en donde debe estar para llevar y instruir a sus hijos. A donde ellos deben llegar. Entonces, su misión. Herencia. La palabra herencia en Salmo 127, verso 3 dice herencia. Y ahí lo puede traducir. Tarea, trabajo, misión. Esa es su tarea, ese es su trabajo, esa es su misión. Herencia de Jehová son los hijos. Y los envía, dice aquí. Cosa de estima el fruto del vientre como saetas en mano del valiente. Sus hijos no son para que vivan toda la vida en su casa, sino que estos niños deben ser preparados para ser lanzados hacia lo que Dios quiere hacer con ellos. Deben ser preparados para eso, como esta flecha dice aquí. Pero no van a poder ser lanzados si usted no sabe dónde los va a lanzar y si usted ni siquiera está en el lugar o ha ido a ese lugar. Pues yo no puedo mandar a alguien o decirle, enseñarle algo a alguien que yo no sé, algo que yo no he experimentado. Por eso es responsabilidad importante. La mamá no es la mejor amiga de su hijo o su hija. La mamá buena onda. Son términos que chocan. ¿Por qué? Porque la mamá tiene que poner reglas, disciplina, límites. ¿Qué hacen los amigos? Se tapan todo. Está bien. Entonces no puede, ay no, yo soy el mejor amigo de mi hijo. No. Usted es la mamá o usted es el papá. Y usted tiene que poner límites, usted tiene que poner restricciones, usted tiene que poner disciplina, usted tiene que poner enseñanza, ternura, mostrar la fe genuina. ¿Ya? Y que se hablen como amigos, bien, pero no es su amigo. No es. Entonces, ¿puedes transmitir lo que tienes a tus hijos? Claro. La pregunta es, ¿qué es lo que estás transmitiéndole a tus hijos hoy? Como madre. ¿Qué es lo que le estás transmitiendo? ¿Cuál es el énfasis que estás dando en tu vida y en la vida de tus hijos? ¿Le puedes decir a tu hijo, lánzate a la meta, si nunca le has mostrado cuál es la meta? Entonces, mamás, es una gran, gran bendición. Las honramos, pero también tienen una gran responsabilidad. Y con la ayuda del Señor, dice la canción, lo podemos lograr. Para poder ser madres no perfectas, porque no hay. No trate de mostrar que usted es la madre perfecta, porque no hay. Pero fieles y obedientes, amorosas, con una fe genuina, que instruyen y que llevan a sus hijos hacia Dios, más como Cristo. Ese debe ser. Y los demás, bien. Bien. Si estudian, bien. Si se estresan cuando pasan de la escuela al colegio. Después se estresan cuando pasan del colegio a la universidad. Después se estresan cuando pasan de la universidad al campo laboral. ¿Cuándo nos estresamos que nuestros hijos se pasen del ministerio de niños aquí a escuchar la palabra? De que de aquí a los jóvenes, y que de aquí a los jóvenes adultos. Pues nosotros somos los que los debemos animar.
Nuestro enfoque tiene que ser el eterno. No estoy diciendo que usted no debe enfocarse en aquellas cosas que nos toca hacer aquí. Pero si solo es eso, ¿qué dice el Señor? Si el hombre ganare todo el mundo, pero perdiere su alma. ¿Qué pasa si su hijo gana todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? Ahora, ¿sus hijos son responsables? Sí. ¿Hay hijos aquí? Ustedes son responsables de seguir a Cristo. Y que si van a alejarse de Dios, que sea a pesar de ustedes. No porque ustedes no hicieron y cumplieron su función. Mamás, las amamos. Y damos gracias a Dios por ustedes. Por esas madres que están presentes en la crianza, en la educación de sus hijos. Es una bendición. Por matrimonios jóvenes que quieren tener hijos. No, ¿para qué? Bendición de Jehová son los hijos, no carga. Si usted los ve como carga, es que hay que tener esto, hay que tener aquí, hay que tener allá primero. El cuarto del niño, la cuna, lo vi. Son bendición de Dios. Y es la gran oportunidad para ustedes de criar mujeres y jóvenes en los caminos del Señor. Demostrar que sí se puede. Es una gran, gran oportunidad. Así que mamás, vamos a hablar y pedirle al Señor que continúe bendiciendo sus vidas y usándolas. Y lo único que te pedimos, Señor, que nos permitas ver a todos estos jóvenes, a estos niños, a estos bebés, caminando contigo, Señor, yendo juntos al cielo. Usa a estas mamás grandemente, Señor. Te agradecemos por su amor, por su paciencia, dedicación, esfuerzo, trabajo. Y también te agradecemos por aquellas que ya han cumplido, Señor, y por la influencia que son hasta este día para sus hijos. Gracias te damos, Señor. Oramos. En el nombre de Jesús. Amén.